Hola, 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 buenas tardes. Casi me olvido mandaros el enlace de la reunión. Entonces, siempre tener en cuenta que el enlace para unirnos a la reunión de Zoom está dentro de la plataforma del curso en el primer apartado de presentación y siempre es el mismo enlace cada semana. Yo lo reposteo para que sea fácil encontrarlo, pero que sepáis que a veces me olvido. Entonces, dejarme un momentito, voy a poner esto de forma que se grabe bien. Bien, súper. Entonces, gracias a todos los que estáis aquí por vuestra puntualidad. Hoy vamos a repasar el módulo sobre movimiento, articulaciones, ¿vale? Y si tenéis preguntas respecto al módulo previo sobre fascias y tal, las podemos comentar hoy. En la plataforma me fijé en los comentarios que me habéis dejado en este segundo módulo. No he visto si había, o sea, me estoy acordando ahora que no he visto si había preguntas respecto a las fascias, así que si las tenéis, por favor, aprovechar el directo para enviarme vuestras dudas. Bien, veo que nos vamos sumando. Acaba de llegar también, creo que Alina. Somos 11. Entonces, vamos a ver un poquito las preguntas que tenemos hoy. Y de hecho voy a abrir un segundo en la plataforma el módulo para tenerlo delante y así poderlo ir comentando. Lo que vamos a hablar hoy son el tema de los estiramientos, los diferentes tipos de estiramiento, movilizaciones articulares, hiperlaxitud, que testamos con el test de Beighton, y algunas preguntas que me habéis dejado respecto a las articulaciones. Y de hecho, podemos entrar un poco más en detalle sobre anatomía articular para que podáis entender un poco mejor las patologías, porque sé que esto es una de las grandes preocupaciones de la mayoría de los que estáis aquí. Entonces, vale, hoy toca el módulo sobre análisis de movimiento. Ya lo tengo abierto. Ok, entonces si os parece bien, empezamos con las preguntas y cualquier cosa me vais diciendo, podéis levantar la mano, usar el chat o directamente abrir el micro para ir comentando. Y una cosa, tenemos unas masterclasses extras que entran dentro del bonus de esta edición del curso y entonces voy a realizar la primera masterclass la próxima semana, jueves de la próxima semana a las 6 de la tarde en horario de España, ¿vale? Entonces luego os mando un recordatorio por email, pero que sepáis marcar vuestro calendario. Próximo jueves, 6 de la tarde, 1 hora y media, vamos a estar hablando de la diferencia entre estabilidad, flexibilidad y movilidad articular, ¿vale? Que son conceptos, diría biomecánicos, son conceptos relativos al movimiento y es interesante ir un poco más en profundidad sobre ese tema para luego no tener dudas a la hora de acompañar a personas en la práctica del yoga. Listo. Entonces, el primer vídeo de este módulo sobre análisis del movimiento habla de estiramientos. Y aquí tenemos dos preguntas. Una pregunta de Lara, que quiere saber si Supta Padangustasana con cinturón sería un estiramiento FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿vale? Entonces dice, sería un estiramiento FNP activando el isquiotibial hacia adelante, correcto, ¿vale? Entonces, un estiramiento asistido, se llaman también los FNPs,
un término más sencillo, pero los estiramientos asistidos es cuando hay algo que opone resistencia a nuestro movimiento. Entonces, en el caso de Supta Padangusthasana, donde tenemos la pierna estirada, un cinturón que pasa por el arco plantar, cuando empujamos la pierna en dirección al cinturón, tanto hacia arriba o lejos de nosotros, y el cinturón ofrece esta resistencia porque lo estamos aguantando con las manos, es un estiramiento asistido, ¿vale? Porque el músculo que queremos alargar, que queremos estirar, al mismo tiempo le estamos pidiendo una contracción cuando le pedimos un movimiento, es decir, empujar contra este límite, este cinturón, ¿vale? Entonces, voy a buscar la postura en un momento en Google para que todo el mundo sepa exactamente a qué postura me refiero, pero la idea es esta, que tú o sea, usas tu fuerza, ¿vale? Para empujar contra de algo que te resiste, y esta fuerza crea el estiramiento muscular porque ya de a priori el músculo está posicionado de una forma que está más alargado. Las fibras están más alargadas, el músculo entero está más alargado, ¿vale? Déjame mirar el chat. Paula dice jueves 13, correcto. Si no me equivoco, creo que el próximo miércoles es... No me acuerdo, hay festivo, pero nosotros vamos a seguir igual, todo igual, festivos o no festivos, si no, no acabamos. Pero sí, próximo jueves 13 a las 18. Entonces, vamos a ver. ¿Me habéis entendido bien con lo que acabo de explicar de Supta Padangusthasana o necesitáis que siga explicándolo con dibujitos o fotos? Voy a sacar unas fotitos por si acaso. ¿Vale? Entonces, Supta Padangusthasana es esta postura. Si imaginamos el músculo isquiotibial, que ahora lo puedo demostrar también en la aplicación que tengo de anatomía, ¿vale? El isquiotibial se inserta debajo de la rodilla aquí detrás y en el isquión, ¿vale? Entonces, con las dos piernas estiradas en el suelo, el isquiotibial está más acortado, ¿vale? Porque el punto de partida en realidad para cualquier movimiento es la posición anatómica, que es parecido al estar de pie o tumbado, ¿vale? Entonces, en el momento que realizamos una flexión de cadera, el cuádriceps se contrae, más bien se contrae y se acorta, y el isquiotibial se elonga. El músculo se tiene que hacer más largo. Entonces, si desde una posición alargada le pedimos al músculo una acción, aunque sea isométrica, es decir, empujar contra el cinturón o intentar llevar el pie hacia el suelo, ¿vale? Estamos realizando sería un estiramiento. Bueno, es resistido, no es isométrico, pero no hay movimiento articular, es lo que quiero decir, pero nosotros estamos realizando un movimiento, lo que hay un obstáculo, que es el cinturón que impide que este movimiento se lleve a cabo, ¿vale? Esto es lo que es un estiramiento asistido o FNP. Y lo que hace es poner el músculo en una situación donde las fibras están ya elongadas y pedir una contracción muscular. Entonces, esto es un estiramiento que realmente requiere de un poco de esfuerzo y es más eficaz en conseguir alargar la longitud de descanso muscular que estiramientos pasivos, ¿vale? Entonces se usa mucho también en otras disciplinas porque es súper eficaz a la hora de conseguir más flexibilidad. Lo que sí hay que repetirlos con regularidad, 3 veces a la semana, no una vez al mes, para que sean realmente eficaces. ¿Vale? Entonces, espero haber sido suficientemente exhaustiva con esa explicación, si no me decís. Siguiente pregunta es por parte de Alina. Entonces, Alina pregunta,
¿cómo podemos saber cuándo realizamos un estiramiento si actuamos sobre el centro del músculo y no sobre sus extremidades? Entonces, ok, depende mucho del músculo en cuestión, ¿vale? Los músculos más superficiales, que suelen ser también los más amplios, grandes o largos, nos dan más información. Los músculos, otros músculos más profundos, a lo mejor es diferente la sensación. Pero, por ejemplo, respecto a tu pregunta, Alina, cuando hablamos, volviendo a los isquiotibiales, que es el músculo que con más facilidad lesionamos en yoga, ¿vale? Lo lesionamos porque realizamos muchas flexiones hacia adelante que son muy demandantes para la flexibilidad de esos músculos en Occidente, ¿vale? Debido a cómo usamos el cuerpo. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos utilizando o estirando la parte media del músculo, ¿vale? La carne del muslo posterior y no las extremidades? Pues para el isquiotibial, normalmente cuando estamos empezando a sobreestirar o no estirar correctamente, empezamos a sentir sensaciones molestas, ¿vale? No tiene por qué ser doloroso, pero ya con que sea molesto tenemos que vigilar. Y estas situaciones, o sea, estas sensaciones dolorosas las sentimos detrás de la rodilla o cerca del isquión, es decir, en ese lugar donde el músculo es más tendinoso, que es justamente ahí donde se suele lesionar. Voy a abrir la aplicación de anatomía para que lo podamos ver bien, visualizar, etc. Voy a compartir pantalla. Veo que Lara dice maravilla de análisis de la sana. Genial. Gracias. Vale. Entonces, nuestro esqueleto virtual. Vamos a quitar estos músculos. Y vamos a empezar a poner otra vez en búsqueda de nuestros isquiotibiales. Y aquí tenemos uno. Vamos a por los demás. Ok, ahora vamos a quitar todo el resto para no tener tantas distracciones. Ok, entonces, isquiotibial, ¿vale? Esa es la posición de descanso del músculo, posición anatómica. Entonces, el tendón muscular es esta parte como más clara que vemos. ¿Vale? Aquí siempre es como más blanquecino, ¿vale? Entonces, el tendón muscular es donde se inserta el músculo en el hueso, por un lado y por otro lado, ¿vale? Como los isquiotibiales son varios músculos todos juntos, pues tenemos varios tendones, ¿vale? Entonces, la cuestión es que cuando realizamos flexiones hacia adelante, si empezamos a notar molestia cerca de los isquiones o detrás de la rodilla, estamos realizando la postura incorrectamente y estamos preparando el cuerpo para una lesión. Entonces, ¿cómo podemos rectificar? Primero, ver si estamos manteniendo la rodilla en hiperextensión. Muchos tendemos por hábito postural a lo que llamo bloquear la rodilla o llevarla al máximo de extensión, ¿vale? Entonces, si en una flexión hacia adelante bloqueamos la rodilla, hiperextendemos la rodilla, es mucho más fácil tensar en exceso los extremos musculares. Entonces queremos microflexionar la rodilla y buscar acciones del tipo resistido, del que estaba hablando ahora, que nos activen la parte posterior del músculo, o sea, que activen el músculo sin esta tensión en sus extremidades. Entonces, en Paschimottanasana, por ejemplo, podemos imaginar que estamos separando los pies, uniendo los pies. ¿Vale? Hay diferentes acciones que podemos hacer usando, por ejemplo, el suelo como resistencia, el mismo freno que ofrece el suelo, la esterilla,
usamos como resistencia, pero al mismo tiempo activamos nuestra musculatura buscando estas acciones que nos hacen sentir cansados. La activación muscular no es más que cansancio porque está gastando energía. Tirantez no es lo mismo, no es la sensación que buscamos. Buscamos que el músculo se sienta activo y cansado, y si no sabemos, siempre podemos coger nuestra mano, el dedo índice, y pinchar, ¿sabes? Tocar el músculo para ver si está tenso, activado, tónico o no, o si está más blando, ¿vale? Pero si queremos evitar estas sensaciones de molestia en los extremos de los músculos y buscar activación en la parte carnosa. Ok. Con el ejemplo también de Supta Padangustasana es lo mismo. Si empezamos, como es un estiramiento de isquiotibiales, si sentimos molestia detrás de la rodilla o cerca del isquión, tenemos que cambiar la manera de realizar las acciones en búsqueda de una sensación menos intensa. Y sobre todo, no buscar esa tirantez de todo el músculo tirado de extremo a extremo cerca de su límite. Bueno, espero que esto ayude. Siguiente pregunta. A ver, la próxima pregunta. Vale, entonces, antes de saltar a la siguiente pregunta, quería hablar un poco del test de Beighton. He visto que todas y todos habéis puesto vuestra puntuación, pero me encantaría saber cómo ha ido el test de Beighton en el sentido de qué os ha enseñado, qué habéis aprendido con este ejercicio del test de Beighton. Puedes usar el... ¿Hablo yo? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, en mi caso he descubierto que sí que puedo acercar los dedos hacia el antebrazo porque ni sospechaba que podía hacer esto. Pero más que nada por el tema de flexibilidad y curiosidad, pero no sé qué tenía que descubrir realmente. Es decir, que pedí a mi familia que me miraran en la postura de apoyada al suelo los brazos, que me miraban cómo los pongo, porque claro, tendría que ser incómodo en el espejo. Pero sí, es curioso. He aprendido una cosa más. ¿Has testado a tus familiares? No, ellos pasan un poquito de esto. Pues es un test de hiperlaxitud, ¿vale? No es completo, realmente habría que ir al médico, ¿no? Pero es un buen ejercicio que sobre todo en grupo va muy bien, porque en grupo vemos que todos tenemos rango de movilidad articular diferente, ¿vale? Entonces lo que quieres ver es que si tiendes a ser hiperlaxa, si sacas una puntuación muy alta, es probable que tengas tendencia a ser laxa en tus articulaciones, por tanto tienes que trabajar más la estabilidad dentro de la práctica del yoga que no la flexibilidad para proteger articulaciones a largo plazo, porque están cuanto más rango de movimiento articular, o sea, cuando el rango de movimiento articular se sale de la norma, se pasa, digamos, saca puntuación en ese test, significa que estas articulaciones son vulnerables. ¿Vale? Entonces los dedos de la mano son vulnerables. No pasa nada porque no estamos haciendo en yoga nada que sobrepase este rango de movimiento, pero codos y rodillas, caderas también, que no se mide tanto, pero, ¿sabes? Codos y rodillas sí que son vulnerables en la práctica del yoga. Entonces personas que tienden a hiperextender rodillas y codos tienen que aprender a doblarlos un poquito, y personas que en general tienden a la hiperlaxitud, su patrón es el de descansar en sus articulaciones, no usan nunca fuerza muscular, no saben ni lo que es la sensación de fuerza de tono muscular. Es una sensación extraña para ellas y ellos. Es lo que he observado. Entonces, ¿qué significa esto que acabo de explicar? Cuando realizamos un estiramiento, sobre todo personas con más tendencia a la hiperlaxitud, estas personas tienen que familiarizarse con la sensación de activación muscular en la parte carnosa del músculo,
que es una sensación para ellas normalmente nueva. No es tan intensa como llegar al límite del estiramiento, que es lo que se tiende a buscar. Entonces tenemos que evitar llegar al límite del estiramiento y concentrarnos en donde notamos que el músculo se cansa, ¿vale? Para fomentar la tonificación muscular y con ella la estabilidad de las articulaciones, ¿vale? Entonces es muy común que personas con hiperlaxitud también tienden siempre a buscar estiramiento, es una sensación que provoca alivio y no saben discernir la sensación de fuerza y tono muscular, ¿vale? Y luego hay toda una serie de características relacionadas con esto que se ha estudiado a nivel de hiperlaxitud. También, o sea, otras características que están más asociadas con emociones y perfil psicológico, y lo sé porque hace años una alumna estaba involucrada en un estudio justamente sobre ese tema a través de la universidad, no me acuerdo, estaba metida como en la universidad, creo que era enfermera, ¿vale? Pero hay todo un patrón interesante que tiene que ver con personas que tienden a la hiperlaxitud y entonces lo primero es que aprendan a sentir su cuerpo a nivel de tonificación, ¿vale? Y eso también aumenta su conciencia corporal y les ayuda a cambiar el patrón de querer siempre hiperextender, ¿vale? Y aunque la hiperextensión se sienta agradable, es algo que se percibe como agradable, o el sobreestiramiento, en realidad no es positivo porque no hace que las articulaciones sean más vulnerables y que la conciencia corporal no aumente, porque personas que, estoy hablando en general, pero personas que tienden a la hiperlaxitud han cogido el hábito de descansar sobre sus articulaciones, ¿vale? Entonces bloqueas la articulación y ahí descansas y no haces ningún esfuerzo muscular. Y lo que quieres es aprender un nuevo hábito, adquirir conciencia corporal nueva y diferente, ¿vale? Y también proteger el cuerpo a largo plazo y aumentar también la propiocepción, las sensaciones físicas, las sensaciones y con eso también, como con todos, también empezar de ahí a poder definir las sensaciones y de ahí luego las emociones, ¿vale? Pues sí, una de las características eran que personas que tienen a la hiperlaxitud tienden a sufrir síndrome de estrés postraumático con más facilidad. Este es uno de los detalles que me acuerdo. Lo tendría que buscar en internet para recordarme los otros detalles de este estudio, pero curioso. ¿Vale? Lara dice, es muy importante y aún siendo consciente de ser hiperlaxa en rodillas y codos, cada día me lo tienen que recordar. Sí, es así. Es que nuestros hábitos posturales son muy core, son muy, o sea, forman parte de cómo nos movemos en el mundo, ¿vale? Y todos tenemos patrones y por eso vamos a yoga, porque a clase con un profesor, porque así también alguien que te ve de fuera te corrige. ¿De dónde procede ese test? Pregunta Beatriz. Pues es un test de hiperlaxitud, yo lo aprendí con Mónica Gauchi, que es una Ashtangi, no tan conocida como su marido, porque ella es mujer y él es hombre, tristemente, pero es una maestra de Ashtanga que también es quiropráctica, también estuvo estudiando Iyengar durante un tiempo y vamos, que es médico, ¿vale? Entonces, ella también padece, más que hiperlaxitud, es diferente, es un síndrome, déjame pensar. No sé si así bajo la presión de la llamada voy a acordarme del nombre, luego os lo pongo, pero en fin, vamos a llamarlo hiperlaxitud y nos describió la sensación que es cuando vives esto en tu cuerpo y decía que a pesar de ser hiperflexible, estirar alivia un montón y que esto es un patrón que acomuna a todas las personas hiperlaxas. Entonces tienen que aprender justamente a cultivar fuerza y dejarse
de intentar aumentar su flexibilidad, porque ahí es donde te lesionas, y luego nos habló de sus lesiones, etcétera, ¿vale? Entonces es una persona que ves las fotos de cómo hace las posturas y son impolutas, perfectas, vamos, perfectísimas, pero claro, escuchas su historia de vida y a mí me impactó esto, porque yo me dejaba llevar por la imagen, ¿no? Y luego ver que detrás de esa imagen hay toda una historia de lesiones articulares debido a sobreflexibilidad, digo, wow, interesante, ¿quién hubiese dicho mirando la foto que esto es lo que uno vive? Entonces, igual que lo hacemos nosotros, con ella también lo hicimos en el curso para darnos cuenta de qué es la hiperlaxitud articular, cómo se ve, ¿vale? Y si cuando vas a un no me acuerdo cómo se llama la especialidad médica que mide esto, te hacen este test, pero más en profundidad. O sea, te miden todas las articulaciones del cuerpo, sacan una escuadra, un goniómetro, realmente miran los ángulos, cuánto rango de movimiento tienes en cada articulación y hacen un estudio de las articulaciones más vulnerables y luego prescriben ejercicios fisioterapéuticos para corregir y proteger estas articulaciones, ¿vale? Esto me lo explicó una persona que también se formó conmigo que se dedicaba a esto profesionalmente, ¿vale? Entonces, de ahí viene el test de Baton. Se llama Mónica Gauchi. Seguro que habéis escuchado hablar de su marido, que se llama Gregor Mahler y es como un súper, bueno, aparte de Ashtanga es muy filósofo, ahora él, bueno, en fin, y tienen una escuela que se llama Eight Limb Yoga, viven en Australia. Y ella tiene un canal de YouTube muy interesante. Patricia pregunta si puede ser que uno tenga algunas articulaciones hiperlaxas y otros no. Sí, exacto. Exacto, por eso se realizan realmente estudios como más en profundidad bajo un profesional para que puedan hacer un estudio de todas las articulaciones y más que sacar un promedio, decir, ok, estas son las más vulnerables y así es como vamos a hacer para protegerlas a largo plazo. ¿Vale? Porque no todas las articulaciones tienen la misma importancia a nivel de movimiento, etcétera. ¿Qué más? Vale, entonces, por eso os preguntaba qué tal os ha ido desde Baton. ¿Lo habéis usado para poder sacar alguna conclusión? Es un poco sirve para medir el rango de movimiento articular, darse cuenta si tenemos articulaciones que tienen un rango de movimiento más amplio de lo considerado normal y para tener en cuenta que esto lo tenemos que ir corrigiendo en la práctica para no sobreforzar estas articulaciones. ¿Vale? Sobre todo en yoga, porque en yoga realizamos un montón de estiramientos, ya estamos aumentando el rango de movimiento articular a través de la práctica y no nos queremos pasar, ¿vale? Y sobre todo si tendemos a este patrón, cultivar fuerza es el camino que nos va mejor y es una nueva puerta, nos abre una nueva puerta a nivel propioceptivo a nosotros y a nuestros alumnos. Por eso a mí me gusta mucho, volviendo al ejercicio de estiramiento asistido, FNP, ¿vale? Me gustan mucho los estiramientos de tipo FNP porque trabajamos contra resistencia y esto es súper seguro para las articulaciones, ¿vale? No involucra varios grupos musculares a la vez, estabiliza y protege las articulaciones, mientras otros estiramientos, como por ejemplo el activo, donde contraes mucho músculo en cadena abierta, pues ahí las articulaciones están un poquito más a riesgo, ¿vale? Mientras que el FNP se puede utilizar en casi todas las posturas de yoga y es un referente que nos ayuda a proteger nuestras articulaciones, a trabajar el tono muscular en las posturas, porque nos pide activar los músculos, no quedarnos ahí esperando que pase el tiempo y vayamos a otra postura. Porque, bueno, obviamente los que estamos aquí y que estáis aquí tenéis práctica de yoga, pero es muy común
Para personas principiantes, replicar lo que hacen los profesores lo mejor que pueden. Copian solo visualmente, no escuchan las instrucciones. Entonces no suelen activar la musculatura, se quedan ahí esperando a que la postura cambie, ¿no? Sobre todo cuando hay ese patrón de descansar en las articulaciones, ¿no? Entonces ya espero a la próxima instrucción, próxima postura, y los ejercicios de estiramiento asistido realmente ayudan a crear tono muscular y proteger las articulaciones. Patricia dice, ¿vos considerás que un cuerpo hiperlaxo es más propenso a las lastimaduras que un cuerpo fuerte? En yoga sí. No sé, en otros ámbitos, pero sí en yoga sí. Sí, porque en yoga la mayoría de posturas, bueno, depende de la práctica, pero muchas posturas buscan el máximo rango de movimiento articular. Son bastante acrobáticas las posturas de yoga y por tanto una persona con hiperlaxitud va a buscar ese estiramiento. De hecho, Mónica Gauchi decía, las personas con hiperlaxitud van a yoga, es decir, es la hiperlaxitud, o sea, el yoga atrae a más personas hiperlaxas que a personas poco flexibles. Hay muchas personas con poca flexibilidad que dicen, no voy a yoga porque no soy flexible, ¿vale? Entonces, en yoga trabajamos el rango de movimiento articular de tal forma que siempre llegamos al extremo y esto es potencialmente lesivo si no sabemos cultivar también la fuerza, ¿vale? Si somos muy fuertes, el yoga es fantástico porque ayuda a equilibrar, a estirar los músculos para que den más rendimiento a nivel de fuerza, porque un músculo que está demasiado abultado, corto, ya no se puede contraer más, entonces ya la fuerza es menor. Entonces una persona fuerte lo que quiere es realizar estiramientos para que luego su músculo rinda más cuando hace fuerza. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, luego en el siguiente, pasamos al siguiente vídeo. Me he saltado bastantes porque me habéis hablado mucho de vuestras sensaciones físicas, lo cual está súper bien, pero no me habéis dejado preguntas, así que lo voy a pasar. Entonces, en uno de los ejercicios hablamos de Pavana Muktasanas y no me acuerdo quién, pero alguien no encontraba el enlace directo al vídeo de YouTube. Está dentro de la presentación, pero lo vuelvo a poner aquí por si alguien lo necesita. Vale, entonces Pavana Muktasanas es una práctica que me encanta. La aprendí de una profesora de yoga de aquí de Barcelona y ella, bueno, me introdujo a esa práctica. Ahora no me acuerdo de dónde viene exactamente, pero se habla de liberar la sobreacumulación de vata o elemento aire en las articulaciones a través de ejercicios de movilización articular. Entonces, es una manera fantástica de calentar la musculatura, preparar el cuerpo para la práctica y sobre todo para personas que no son flexibles, es una buena manera de preparar el cuerpo para hacer yoga porque justamente el yoga requiere mucha flexibilidad y si hacemos un yoga un poco clásico, estoy hablando de Iyengar o Ashtanga o variaciones derivadas de esos dos linajes, pues los estiramientos son intensos para personas poco flexibles. Entonces, para ayudar a que el cuerpo entre con más o menos resistencia en estos estiramientos, Pavana Muktasanas es una buena práctica. Son movilizaciones articulares y desde abajo hacia arriba, ¿vale? Desde los tobillos hacia las cervicales. Y esto van súper bien para movilizar las articulaciones, preparar el cuerpo para la práctica y aumentar también la flexibilidad, porque a veces cuando entramos en estiramientos que son demasiado intensos para nuestro cuerpo, el cuerpo se contrae más para protegerse. Y esta manera de preparar el cuerpo es otra vía de entrada para más suave, más gustosa para preparar la flexibilidad.
para prepararse para los ejercicios de flexibilidad y también es indicado para personas con lesiones, dificultad a nivel de movimiento, tercera o yo diría ya cuarta edad porque somos tan longevos, ¿vale? Entonces es una práctica que merece descubrir. ¿Qué más? Vale, entonces entramos en el módulo sobre articulaciones y aquí pregunta, una articulación como por ejemplo la rodilla con o sea, como por ejemplo una rodilla con condromalacia, ¿es posible con movimiento generando líquido sinovial que se regenere? Vale, entonces vamos por partes, Patricia, vamos a hablar de qué es condromalacia rotuliana, ¿vale? Y luego vamos a entender de qué va esa patología. Cris. Ay, mira, Marta dice que los Pavana Muktasana se enseñan en Bihar Yoga School. Chris nos comparte el libro Asana Pranayama Mudra and Bandha. Está muy bien sobre Pavana Muktasanas. Súper. Vale, condromalacia rotuliana. Ok, vamos a quitar los músculos. Vale, entonces a nivel de articulaciones. Vamos a la rodilla. La rodilla es una articulación de tipo sinovial, ¿vale? Entonces las articulaciones de tipo sinovial están protegidas por una cápsula articular, ¿vale? Y la cápsula articular luego está recubierta de ligamentos, como vemos aquí, ¿vale? Eso, bueno, el tendón y el cuádriceps. Aquí nos muestra el tendón del cuádriceps, ¿vale? El ligamento, ¿vale? Y si vamos debajo de los ligamentos, vemos que llegamos a la cápsula articular de la rodilla. Y si quitamos la cápsula, ya por debajo tenemos la membrana sinovial, que es el forro interno de la cápsula, de la cápsula articular, que produce el líquido sinovial. Y cuando lo quitamos, ahí llegamos realmente a encontrar la rodilla, ¿vale? Entonces, os he mostrado esa parte para que veamos todas las capas que están involucradas. Entonces, la articulación de la rodilla, al ser de tipo sinovial, significa que los huesos que forman la articulación no están pegados entre sí, sino que resbalan unos respecto a otros. Hay movilidad entre estos huesos. Entonces, esta movilidad, o sea, el hecho de que esos huesos se puedan mover unos respecto al otro es facilitado también en parte por el cartílago articular, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Esto es el cartílago que recubre el engranaje articular del fémur. Aquí tenemos el cartílago que recubre el engranaje articular de la tibia y aquí vemos el cartílago que recubre, a ver si lo puedo, ¿vale? La rótula, ¿vale? Entonces, estos cartílagos articulares, que se llaman también cartílago hialino, es justo el que tapiza la parte del hueso que va a entrar en contacto con otros huesos, ¿vale? Que se articula. Y este cartílago hialino es duro y es muy resbaladizo. Y es resbaladizo para que los huesos resbalen uno respecto al otro, entren en contacto, pero sin crear ningún tipo de fricción y para que haya el máximo grado de, no sé, que resbalen al máximo, ¿vale? Que no haya fricción. Porque a medida que hay fricción, los cartílagos se van a ir desgastando y degenerando. Entonces, tenemos estos cartílagos articulares resbaladizos. Dentro de la cápsula articular tenemos el líquido sinovial que ayuda
que esas superficies resbalen unas respecto a otras, ¿vale? Y ahí tenemos la mecánica articular. Entonces, ¿qué pasa? La artrosis es la degeneración del cartílago hialino que normalmente ocurre por razones mecánicas, por cómo nos movemos más la edad, ¿vale? Porque este cuerpo se va desgastando con el tiempo y con el uso. Entonces, la artrosis en la rodilla ocurre porque tenemos dos rodillas y las usamos para movernos, ¿vale? Entonces, con el tiempo, el movimiento que hacemos con el cuerpo va a ir desgastando estos cartílagos por roce. Si luego tenemos factores extras que contribuyen a este desgaste, vamos a envejecer nuestras articulaciones antes, ¿vale? Por ejemplo, factores que pueden contribuir a una artrosis de rodillas son sobrepeso, cargar con más peso del que nos corresponde, va a poner más presión y compresión y carga sobre la rodilla. Otro factor puede ser una pisada desequilibrada que hace que el encaje articular no sea perfecto y haya como un desequilibrio en cómo los huesos entran en contacto entre sí. Otros factores pueden ser jugar deportes de alto impacto, ¿vale? Que van a ir desgastando la rodilla más rápidamente, o hacer otros deportes también muy duros para la rodilla. Incluso he escuchado de personas que se han hecho daño haciendo spinning, ¿vale? Que es como ejerciendo mucho esfuerzo. Y otra cosa que también suele ser lesivo para las articulaciones es tener una vida sedentaria en el que estamos todo el día sentados en el despacho y luego durante el fin de semana nos vamos a hacer una marcha de millones de kilómetros, ¿vale? Entonces con un cuerpo desentrenado de repente hacer un esfuerzo grande. Esto tampoco no es, bueno, en fin, eso también contribuye a que nos hagamos daño. ¿Ok? Entonces, condromalacia rotuliana, no me he olvidado. La condromalacia rotuliana se refiere a cuando tenemos una artrosis, es decir, la degeneración del cartílago articular de esta porción de la rótula, es decir, la parte de la rótula que articula con el fémur. Entonces, cuando doblamos la rodilla, la rótula, o sea, el fémur gira de forma que esta parte que está recubierta de cartílago entra en contacto con la rótula, ¿vale? Entonces, cuando doblamos la rodilla, el fémur gira con una rueda y la rótula también baja para encajarse en la articulación. Y la condromalacia rotuliana normalmente, esto habría que hacer un estudio, tener un diagnóstico médico y tal, pero a menudo la condromalacia rotuliana es debida a que la rótula, la quiero llamar patella, que es como se dice en inglés o en latín, que la rótula no sigue, digamos, el carril que debería seguir dentro del engranaje articular y por tanto roza. Aquí se puede ver quizás mejor. Si la rótula no está bien centrada, puede llegar a rozar en exceso contra un lado del hueso o el otro. Creo que normalmente es hacia el lado interno. La rótula se desvía un poco. Entonces, este roce continuado, no bien encajado entre los dos huesos, hace que se desgaste precozmente el cartílago articular, creando dolor. ¿Okay? Entonces, normalmente lo que se recomienda para condromalacia rotuliana es reforzar la musculatura de la pierna, porque al reforzar la musculatura de la pierna, la rótula encaja mejor en su engranaje, ¿vale? Sobre todo, pero eso es genérico, por favor, no, o sea, tenéis que realizar un estudio médico previo para confirmar el diagnóstico antes de escucharme solo a mí. Pero normalmente son los aductores y el vaso, sobre todo la parte interior, digamos, de la pierna que hay que reforzar para que la rótula esté mejor alineada. En mi experiencia he visto que generalmente solo con reforzar los cuádriceps, el dolor que acompaña la condromalacia suele desaparecer, ¿vale? Pero en casos específicos es mejor ir con un fisioterapeuta siguiendo
sea, lo que te recomienda tu traumatólogo y te pueden recomendar ejercicios específicos para reforzar el vasto interno, que sería ¿vale? Esta porción del músculo cuádriceps, ¿vale? Normalmente cuando hay condromalacia rotuliana, ese es el músculo que se intenta reforzar para que la rótula ocupe, o sea, su lugar, ¿vale? Pero esto es, en general, mejor siempre tener un diagnóstico y si no sabemos, pues vamos a probar solo con reforzar cuádriceps a ver si mejoramos, ¿vale? Entonces, no es tanto el tema del líquido sinovial, en ese caso es realmente un problema de tipo mecánico, de buscar aliviar o corregir lo que provoca este desgaste precoz que está normalmente acompañado de dolor, ¿vale? Entonces, una explicación muy larga para contestar a la pregunta de quién era esa pregunta, de Alina. Vale, dejarme un segundo que voy a mirar el chat. Patricia pregunta si estoy de acuerdo en usar plantillas en el calzado. Bueno, yo creo que esto es una decisión personal de cada persona. Yo estoy de acuerdo que uno prueba lo que necesita probar y encuentra la solución a sus problemas. Lo veo así. A lo largo de mi carrera profesional, sobre todo como Rolfing, he escuchado un montón de gente, no, las plantillas no, mm, hacen que el pie se vuelva menos fuerte porque no trabaja tanto, ¿vale? Luego hay otros que hacen plantillas microscópicas que hacen pequeñas correcciones que cambian totalmente la postura, en fin, que hay un montón de opiniones al respecto y por tanto creo que mi opinión sobra y creo que más que basarse en este tipo de, en inglés se llaman blanket statements, cuando decimos algo de forma genérica y global, que cada persona vaya buscando las soluciones que cree que necesita hasta no encontrarlas. Entonces, sí, hay que probar, ¿vale? Es lo que tengo que decir. Lo que sí que sé que es las personas que conozco que llevan plantillas, su mayor incomodidad es que en verano o sea, yendo descalzos o con calzado de verano, que son más sandalias, es súper incómodo conseguir in- ser constante con llevar las plantillas. Yo nunca las he llevado, así que no puedo opinar, ¿vale? Pero he escuchado a personas que han tenido resultados positivos, ¿vale? Otras personas que están totalmente en contra, otras personas que son terapeutas y trabajan con plantillas y hay todo un mundo ahí, así que esto cada uno tiene que ir a probar cositas eh, y quedarse con lo que funciona y lo que no, pues lo apartamos y ya está. Pero a veces lo que no funciona para uno, a otro le funciona. Por eso no está bien descartar del todo cualquier tipo de ayuda, porque solo porque a mí no me funciona no significa que a otro pueda ser beneficioso, ¿vale? Vale, entonces iPhone, que no sé quién eres, dices que muy bien lo de condromalacia rotuliana, que aprendiste lo que quería decir, fantástico. Patricia dice, tengo muchas alumnas con pie totalmente plano y les tienen pisada muy torcida, el tobillo súper estresado, claro. Es que a veces hay pies que son planos de forma estructural, ¿vale? Entonces hay pies donde realmente la estructura del pie está comprometida, ¿vale? Y entonces, ok, puedes reforzar con tono muscular, siempre va bien tonificar cualquier parte del cuerpo, en mi opinión, pero no vas a corregir por decirlo, defecto, si quieres llamarlo así, de la anatomía. No lo vas a corregir, entonces tienes que buscar apoyarlo como sea. Entonces, si la persona nota que las plantillas le va bien, ¿por quién somos nosotros para decirle que se los quite? Otra cosa es que, ¿vale? Que en yoga
obviamente vamos a trabajar sin plantillas, tengas el pie que tengas, pero luego cuando es hora de irte de clase, tú decides cómo sigues y nosotros como profesionales del yoga, mejor creo no meternos a opinar sobre las decisiones que toman nuestros alumnos respecto a su salud, porque hay a nivel de ética profesional estamos entrando en un campo que no es el nuestro. Yo no soy podóloga, ¿qué voy a saber yo de las plantillas en realidad? ¿Vale? Yo sé lo que he escuchado, pero nunca he estudiado el tema. Entonces, ¿cómo voy a hacer recomendaciones profesionales desde una ignorancia profunda a mis alumnos que tienen problemas de salud? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, por eso creo que tenemos que ser cautelosos con las recomendaciones que damos, sobre todo sobre ámbitos que desconocemos. Y que cuando hablamos de pies planos también hay que pensar que a veces tenemos pies planos que son estructurales, pies planos que son solo por falta de tono muscular. Entonces hay algunos pies planos que se corrigen con tonificación, ¿vale? Pero hay otros que no se corrigen tonificando, ¿vale? No significa que no van a beneficiar de hacer un montón de ejercicios y de la práctica del yoga, pero también que hay cosas que no vamos a poder cambiar. ¿Vale? Lo cual significa que esa persona va a vivir con esa incomodidad toda su vida. Ojalá no le dé síntomas, ¿vale? Y eso también, vuelvo a reforzar esta idea de que todos tenemos anatomías diferentes y solo porque se sale de lo que consideramos normal no significa que haya que ir a corregir a todo el mundo. Lo que nos interesa es, bueno, que todo el mundo pueda practicar yoga de la mejor manera posible, que el yoga le alivie cualquier síntoma que tiene físico, ¿vale? Y ojalá que esa persona también no sufra físicamente, ¿vale? A nivel de, por tener sus cosas anatómicas que todos tenemos, ¿vale? Pero sí, entender esta parte. Bueno, he explayado mucho. Es que a veces me pongo a hablar y no sé parar. Entonces, siguiente pregunta, Alina dice, para las personas que llevan una vida sedentaria durante un tiempo prolongada o por falta de movilidad por sobrepeso y como consecuencia tienen problemas en las articulaciones, en concreto rodillas, ¿el líquido sinovial no se produce? No, el líquido sinovial siempre se produce, siempre. La cuestión es que la falta de movimiento y luego vete a saber la dieta que uno lleva y tal puede crear más inflamación. Entonces, el movimiento y sobre todo los movimientos que hacemos en yoga suelen desinflamar, suelen bajar la percepción de dolor. Esto ya está más que estudiado. Realizar estiramientos, movimientos suaves disminuyen la percepción del dolor. El dolor es una percepción subjetiva, no es objetiva, no podemos tomar la temperatura como del dolor de una persona como la fiebre, ¿vale? Pero sí que movernos, realizar estiramientos desinflama, reduce sensación de dolor y una persona que se queda quieta por las razones que sea, va a perder tono súper rápido, el tono se pierde enseguida, ¿vale? Lo cual afecta ya como tú te sientes, como uno se siente a nivel físico, ¿no? Y luego pues tiene otras repercusiones, pero el líquido sinovial siempre está ahí, ¿vale? Y mover el cuerpo ayuda a que ese líquido se regenere, pero ayuda a que todo se regenere y a eliminar toxinas, ¿no? Y también la dieta influye mucho en esto, ¿vale? ¿Qué más? Dice, la otra pregunta de Alina ¿es reversible este problema en cuanto vuelvan a moverse más, caminar o hacer algún tipo de reporte? Entonces, el problema, sí, el cuerpo cambia muy rápido. Entonces, sí, nos quedamos quietos mucho tiempo, empieza como a molestarnos las articulaciones, es muy probable que volvernos a movilizar ayude a que nos volvamos a sentir bien, ¿vale? Durante el lockdown de la pandemia, cuando estuvimos encerrados, o sea, nadie se movió.
físicamente, ya no podíamos caminar. Y hay un montón de personas que al volver a la práctica de yoga se lesionaron haciendo la práctica de toda la vida. ¿Por qué? Porque su cuerpo se había debilitado. El caminar refuerza las piernas y también los músculos de la espalda. ¿Vale? Entonces, estar encerrados en pisos pequeños, sin mucha facilidad para caminar, obviamente, a todo el mundo le debilitó. Entonces, hubo consecuencias, ¿vale? Y luego depende de tu edad y condición física, las consecuencias pueden ser mayores o menores, ¿vale? A nivel de cuerpo, pero el movimiento siempre es positivo y la falta de movimiento prolongado es perjudicial, ¿vale? Y luego tengo la última pregunta que bueno, nos quedan 4 minutos. Última pregunta por parte de María, que quería saber por qué hacen ruido las articulaciones. Entonces, las articulaciones sinoviales, como la rodilla, las articulaciones en los dedos de las manos, hombros, codos, columna, ¿vale? Esas articulaciones crujen, ¿vale? Y el hecho de que crujan es normal, es fisiológico, porque lo que ocurre es que el líquido dentro, o sea, cuando crujimos una articulación, estiramos la cápsula sinovial, creamos un vacío dentro de la articulación. Ahí dentro solo hay líquido, no hay aire. Entonces, si estiras la cápsula más de lo que hay dentro, pues hay que producir más líquido para poder rellenar este nuevo espacio que se ha creado. Entonces, esa creación de líquido crea ese chasquido que se llama cavitación. Es fisiológico, no es lesivo, no hace daño, es simplemente una característica de las articulaciones sinoviales. Ahora, si el chasquido está acompañado de dolor, si el chasquido es en continuación, si es continuo, entonces ya esos son señales de que algo no va bien, porque normalmente el chasquido, una vez lo producimos, no lo podemos repetir porque hasta pasar 20 minutos, media hora, la que sea, porque la articulación ya se ha vuelto a la homeostasis, al equilibrio, ¿vale? Pero sí, es una pregunta muy frecuente. Entonces, lo último que nos queda por ver es el análisis del movimiento. En el último vídeo de ese apartado, pues os puse, a ver si lo puedo abrir, la presentación con diferentes posturas para que fuerais pensando en cómo definir estas posturas en términos anatómicos. Entonces, este ejercicio, ¿vale? La idea es que vayamos acostumbrándonos a los términos que se usan en anatomía, en medicina, porque es un lenguaje que es un convenio y nos va a ayudar a entender mejor, o sea, cualquier cosa que vayamos a leer sobre anatomía, porque esto es como se habla del movimiento humano, ¿vale? Entonces, eso, no hay que ser, o sea, excesivamente exigentes o perfeccionistas en este ejercicio, porque obviamente las posturas son estáticas y ese lenguaje se queda corto a la hora de definir la complejidad del movimiento humano, pero es una base solo para saber entender si una articulación está en flexión o está en extensión, que son movimientos básicos de las articulaciones que tenemos que entender, ¿vale? Y la parte más retante de este ejercicio es recordar que siempre el punto de partida de un movimiento en anatomía es la posición anatómica, que es muy parecida a la postura de Tadasana. Entonces, cuando estás viendo una postura de yoga, tienes que pensar, ok, esto es... describimos la posición de las articulaciones partiendo de Tadasana y desde ahí hacemos lo mejor que podemos. Vale, entonces estamos llegando al final de nuestro tiempo. Y sé que a alguien aquí dentro le costó mucho realizar este ejercicio. Lo que podemos hacer es la próxima semana empezamos con el PDF descargable que os he dado y lo vamos a
lo vamos comentando en grupo para estar seguros de haberlo entendido bien, ¿vale? Pero también las personas, o sea, no me acuerdo cómo se llama la persona que estaba en duda, mira a ver también las respuestas dentro de la plataforma de los demás compañeros y compañeras del curso que también han hecho el análisis postural y contrasta tus respuestas con las suyas, ¿vale? Beatriz dice, ¿podrías corregir el ejercicio la próxima semana? No puede estar. Bueno, quedará grabado la próxima semana, Beatriz, ¿vale? Lo verás en diferido. Y también esto que te digo, mira dentro de la plataforma la respuesta de las compañeras, ¿vale? Porque verás que más o menos todo el mundo llega a un consenso, ¿vale? Menos algunas cosas que uno se puede equivocar, pero casi siempre hay un consenso. Entonces, revisa por ahí también a ver qué han contestado las demás. Y la última pregunta, ahora pregunta Joconda, si se pueden usar bastones de senderismo para ayudar a las rodillas en bajadas cuando se camina mucho, claro. Ahora sí, es como caminar en cuadrupedia, pero de pie. Los bastones de senderismo ayudan a repartir el peso a través de los 4 extremos del cuerpo, no solo en las piernas. Van súper bien, a mí me encantan. Lo que son muy aparatosos, porque siempre tienes las manos ocupadas, pero van súper bien, sobre todo si tienes dificultad con el equilibrio y esas cosas. Y hay quien dice que van bien también para el core, reforzar el centro. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos. Creo que hemos cubierto todas las preguntas. No sé si tenéis algún otro duda o comentario que queréis comentar antes de cerrar la sesión de hoy. No. Vale, veo que me decís que no. Muy bien. Pues nada, nos vemos la próxima semana miércoles a la misma hora, mismo canal. Empezamos por la revisión de las posturas. Si me olvido recordarme, me voy a poner una pequeña nota. Y luego la semana que viene también jueves a las 6 de la tarde hacemos una pequeña masterclass sobre un poco lo que hemos hablado hoy, pero más en detalle. Flexibilidad, movilidad y estabilidad articular para entender la diferencia entre estirar, movilizar y tonificar. ¿Vale? Entonces ahí también podéis luego, el enfoque, digamos, de la presentación va a ser para que podáis decidir quién necesita más reforzar, quién necesita más estirar, quién necesita movilizar, en qué circunstancias uso cuáles de estas 3 partes de ejercicios de movimiento que todos tenemos que hacer, pero en diferentes medidas, en diferentes circunstancias, ¿vale? Muy bien. Pues nada, gracias a vosotras. Daniela pregunta si quedará grabado. Sí, se va a quedar grabado y luego pues lo compartiré a través de la plataforma. Pues nada, que vaya muy bien el resto del día o de la tarde, dependiendo de dónde estamos. Chao, chao, chao. Chao. Chao.